Como comentábamos, esta es la última clase de nuestro estudio de consejería bíblica y me gustaría dar un resumen rapidísimo de lo que fue todo este año. Y lo primero que me gustaría comenzar es definiendo qué es consejería bíblica. Cuando escuchamos nosotros consejería bíblica se nos vienen muchas cosas a la mente, pero la Biblia nos dice realmente lo que es la consejería bíblica. Esta palabra la consejería bíblica se tomó de un término que en su idioma original del griego es neutética. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Probablemente. ¿Sí? ¿Alguien dijo que sí? Ah, mire qué memoria. Ni yo me acordaba, tuve que ir a mis notas. Neutética. La Biblia en griego usa la palabra neutética para referirse a la consejería bíblica. Neutética. ¿Qué significa neutética? Viene de nous, que significa mente, y también viene de, no sé hablar inglés menos griego, que significa poner. Como puedes ver, esto es la consejería bíblica, es poner en la mente las verdades bíblicas. Neutética o consejería bíblica es poner en la mente de la otra persona las verdades bíblicas, de ideas que tiene esa persona y poner en la mente de la persona la palabra de Dios. Ustedes van a encontrar frecuentemente en la Biblia esta palabra como amonestar en español. Por ejemplo, el pasaje que les dije, Colosenses 1:28. Miren lo que dice, a quien anunciamos, es decir, le anunciamos a la otra persona a Cristo Jesús. Viene alguien con problemas, dificultades, cuestionamientos, y nosotros le anunciamos a Cristo Jesús. Y enseguida dice amonestando. Si ustedes tuvieran una Biblia en griego, diría neutética, amonestando a todo hombre. Es decir, nosotros ponemos en la mente de las personas la instrucción bíblica, de esa manera amonestamos. Y luego dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Se fijan? Le instruimos a la persona en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esto? Viene alguien a mí, yo busco poner en su mente la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Aquí no lo dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por cierto, este es nuestro versículo lema de la iglesia. ¿A qué se parece esto? Esto simplemente, en palabras sencillas, ¿qué es la consejería bíblica? Es un... ¿Quién dijo eso? ¿Otra vez usted? Pues usted debería de dar la clase, fíjese. Se la sabe de todas la hermana. Es verdad. Consejería bíblica a veces nos imaginamos que es algo tan complejo y simplemente es un discipulado. Es un discipulado intenso, personal. Es ponerle en la mente de la otra persona la palabra de Dios. ¿Saben ustedes quién es el padre de la consejería? Exactamente, Dios mismo. ¿Dónde se dio el primer consejo? ¿Dónde se dio la primera sesión de consejería bíblica? Exactamente, vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a ver al padre de la consejería. Recuerden que Adán y Eva habían pecado. Y es interesante cómo se acerca nuestro Dios para ministrar a esta pareja, a estas almas que estaban en pecado. ¿Cómo hizo neutética nuestro Dios? Ellos habían pecado, se habían escondido, y miren lo que dice el Señor, Génesis 3:9. Y esto también lo estudiamos nosotros. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta para ustedes, ¿sabía el Señor dónde estaban ellos?
y está hablando de su condición, no simplemente dónde están escondidos. El Señor lo sabía todo. Obviamente Dios sabía la respuesta, pero esta es una pregunta retórica que les está ayudando a ellos a pensar. Fíjense el versículo 10 lo que nos dice. Y él respondió, el hombre, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se fijan? Esta persona ya está sacando lo que hay en su corazón. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí el hombre, por medio de esa pregunta, empieza a abrir su corazón y empieza a hablar con el Señor. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto es algo importante que yo aconsejo mucho a las personas. Definan los términos. ¿Qué significa eso que tú estás diciendo? Es que mi marido es muy inconsciente. No, yo no soy inconsciente. Ella es la inconsciente. Y yo digo, bueno, primero díganme qué es ser inconsciente. Y muchas veces nos damos cuenta que para una persona es una definición y para la otra persona es otra diferente. Y por eso son fricciones y problemas. No se pueden comunicar porque no definen los términos. Es que tú no me amas. Sí te amo. Bueno, ¿qué es amar? ¿Qué es para ti amar? Descríbemelo. Y ya entonces, cuando definimos los términos, podemos ayudar a las personas. Esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿De dónde sacas tú esta información? ¿Cómo sabes tú eso si no existía? Miren lo que dice el Señor más adelante. Llega a la raíz de todo. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Llega a la raíz y la respuesta es la mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Y qué dice la mujer? No, pues la serpiente que creaste. Y bueno, pero la idea aquí es que aquí es donde nace la consejería bíblica, la neutética con nuestro Dios. Nuevamente el Señor está ayudando a estas almas dolientes a pensar bíblicamente para que reconozcan su pecado y para que se pongan a cuentas con Él. Como ves, la consejería bíblica tiene su origen en Dios y nadie puede instruirnos como Él. ¿Y saben dónde nos instruye? En su palabra. Muchas veces buscamos solución a nuestras dificultades en tantos recursos cuando aquí está el manual de nuestro Creador. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? 3 hermanos están listos y los otros no desayunaron. Qué honesta. Cuando aconsejas, ¿haces neutética? Es decir, ¿buscas poner la palabra de Dios en la mente de la otra persona? ¿Cómo aconsejas tú? Viene alguien a ti y recuerda, ese debe de ser tu objetivo. Quitarle todos esos pensamientos revueltos de tanto mundo y poner la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es neutética. Después de escuchar esta breve introducción, ¿qué errores has cometido cuando has aconsejado a alguien? Es muy común que nosotros busquemos disminuir el dolor. Es muy común que busquemos solucionar el problema de la persona, pero nunca hacemos neutética. Nunca le ponemos en la mente la palabra de Dios. Y esos cambios no van a funcionar. Ahora veamos, bueno, quizá tú dices, yo quiero ser un consejero bíblico. ¿Qué necesito yo para ser un consejero bíblico? Bueno, déjame decirte algo. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si te has puesto a cuentas con Dios, si has escuchado el Evangelio, te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo Jesús, has nacido de nuevo, tú puedes ser un consejero bíblico. La consejería no es una entidad para los especializados, estudiosos. Es verdad que es bueno prepararse, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que la consejería bíblica no se puede dar fuera de la iglesia. Es parte de la iglesia local.
Y la consejería bíblica se tiene que llevar entre todos ustedes. Todos ustedes son consejeros bíblicos. Es muy común y todo este año cambiamos esta mentalidad y gracias a Dios que vimos los cambios. Que sucedía un problema y me los traían a mí. Mire, pastor, tienen problema. Bueno, pues si el Señor los puso en tu camino, ¿por qué me los traes a mí? Tú tienes la capacidad. Quizá hay problemas, dificultades ya a otro nivel. Entonces sí, que vengan con nosotros. Pero alguien se siente mal, está triste. Voy a orar por ti, hermano. Vamos a orar. Miren lo que dice Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. ¿Para quién es la consejería? Para ti. Para ti. Y siempre estamos aconsejando. Dice Hebreos 3:13. Antes, exhortándonos, miren lo que dice aquí, los unos a los, es decir, entre nosotros. ¿Cada cuándo? Cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Para quién es la consejería bíblica? Para todo creyente. ¿Dónde se realiza la consejería bíblica? Bajo la iglesia local. Dice Primera de Tesalonicenses 4:18. Por lo tanto, ¿ya lo tienen? Por lo tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Estas palabras, neutética. Aliéntalo, pone en su mente estas palabras de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:11. Mira lo que dice. Nada más le dan la vuelta ahí a su Biblia. Por lo cual, miren lo que dice, animándonos unos a otros y edificándonos unos a, como lo hacéis. ¿Se dan cuenta? Es un error muy grande, creo yo, y con todo respeto y amor a mis consiervos que desarrollan un patriarcado. Todos los problemas tienen que venir al pastor. Pues con razón el pastor se desgasta. Con razón es tan pesado. Debemos de desarrollar esta cultura en nosotros, de ayudarnos, de estar al pendiente los unos a los otros. La carga es muy grande, no se puede llevar por un solo hombre. Santiago 5:16, vamos a Santiago 5:16. Miren lo que dice aquí Santiago. ¿Ya lo tienen? Confesaos vuestras ofensas, ¿qué dice? Unos a otros. Y orad unos para que seáis sanados. ¿Se fijan? Y podemos encontrar más pasajes. La consejería bíblica no es para los expertos, no es para los estudiosos, es para todo creyente. Es un discipulado intenso personal. Y claro, cuando hay situaciones más complejas, entonces sí, buscamos a otro tipo de personas. Pero yo me pregunto, ¿qué características debe de tener el consejero? ¿Se acuerdan ustedes qué características tenía que tener el consejero? Conocimiento y bondad. Vamos a Romanos 15:14. Un consejero bíblico debe de tener conocimiento y también debe de tener bondad. Miren lo que dice Pablo en esta carta. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Es claro para quién es la consejería bíblica. ¿Para quién es? Creyentes. ¿Se fijan? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Si la persona no es creyente, entonces hacemos preconsejería, es decir, la evangelizamos.
¿Se dan cuenta? Es dentro de la iglesia local. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de... Ahí está la primera característica, bondad. Los consejeros bíblicos son personas bondadosas en gran manera. Estos hermanos de Roma estaban dispuestos a ser bondadosos, es decir, invertir tiempo, dinero, recursos, esfuerzos para ser neutética, para poner las verdades bíblicas en la mente de la otra persona. Para aconsejar se debe de ser bueno desde el punto de vista de Dios, se debe de ser bondadoso. Esto implica tener una preocupación por los demás como la tenía Cristo Jesús. Sentir el dolor ajeno. Tener esa disposición de pasar tiempo con esa persona. Esta bondad le va a impulsar a manejar la información que se le confíe adecuadamente y a ser neutética con mucho amor. Porque recuerden que con información viene responsabilidad. ¿Qué más necesita el consejero bíblico? Estoy seguro de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Para ser un buen consejero bíblico debemos de tener también un conocimiento doctrinal adecuado. Debemos de estudiar. Si alguien tiene bondad y no tiene conocimiento, solo va a estar haciendo cosas con buena intención. Cierto que es bondadosa, buena la persona, pero sin conocimiento, pues solo va a tener buena intención. Pero si alguien tiene conocimiento y no tiene bondad, va a dar verdades muy frías y crueles que van a herir. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Verdad sin amor es crueldad. Ahora, amor sin verdad es hipocresía. Estas dos vienen de la mano. Es importante que desarrollemos nosotros un carácter misericordioso y que seamos unos estudiosos de la palabra de Dios si queremos ser buenos consejeros. Creo que ya en este momento te están sonando las campanitas y te das cuenta que muchas veces tú fuiste muy bondadoso, pero muy poco bíblico. Otras veces fuiste muy bíblico, pero muy poco bondadoso y heriste a las personas. Culpable, culpable, culpable y culpable. Miren lo que dice aquí. Pero estoy seguro de vosotros mismos que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis. Y ahí viene nuestra palabra. ¿Qué palabra es? En griego es neutética. Si les pregunta el pastor Chance, ¿qué aprendieron? Ustedes díganle, neutética. ¿Y usted qué les enseñó, Neutética, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Quien tiene bondad y tiene conocimiento puede aconsejar a los demás. Podemos ver que neutética es un llamado para ustedes, para cada miembro de la iglesia. Para hacer neutética, nosotros tenemos que ver las almas como las veía nuestro Señor Jesucristo. Eso es clave. Ve conmigo a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Versículo del 31 al 34. Miren lo que hacía el Señor, el gran consejero. Dice Juan, capítulo 4, versículo del 31 al 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y el Señor les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La prioridad para el Señor eran las almas.
aún por encima de su propia necesidad. En su humanidad él tenía que comer, pero él veía una alma doliente en este pasaje que ya conocemos. Tenemos que ver las almas como las ve el Señor Jesucristo. ¿Qué características debo de tener? Pues debo de estar lleno de amor y bondad. Debo de tener un corazón como el del Señor Jesucristo. ¿Qué herramientas necesitas tú para ser consejero bíblico? ¿Qué herramientas se necesitan? Una oficina, un sillón, una computadora. ¿Qué es lo que necesitamos para ser consejeros bíblicos? Es todo lo que necesitas. Lo que tú necesitas es la Biblia, no se requiere nada más. La Biblia es suficiente para ayudar a esa alma doliente. Quizá, obviamente, muchas veces no le vas a leer Éxodo 20, pero le vas a explicar que es pecado robar, adulterar y todas esas cosas. Pero siempre debes de hacer referencia a tu Biblia. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. ¿Ya la tienen? Sí saben dónde está Timoteo, ¿verdad? Ese no, hermano Álvaro, otro Timoteo, el de la Biblia. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Miren lo que nos dice aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es bien importante, el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Quizá en este momento, nuevamente las campanitas vienen a tu mente y ahora comprendes por qué cuando buscaste aconsejar a alguien los cambios no eran permanentes. Porque quizá no estabas haciendo neutética, porque quizá no tenías la bondad suficiente o el conocimiento suficiente, no buscabas ver esa alma como la ve el Señor Jesucristo. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ya 4 hermanos están listos, a ver si para las 5 todos están listos. Ay, miren qué pregunta. ¿En qué característica necesitas trabajar más para ser un buen consejero bíblico? ¿Conocimiento o bondad? ¿Qué característica? Las dos cosas, híjole. Conocimiento o bondad. ¿Se alcanzan a ver la importancia de las dos? Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. ¿Qué sucedería si un consejero tiene bondad pero no tiene conocimiento? ¿Qué sucedería? Hay muchas personas con un corazón muy noble, muy bondadoso, pero no tienen un conocimiento adecuado de la Biblia. Por el contrario, ¿qué sucedería si un consejero tiene conocimiento pero no tiene bondad? Esa persona simplemente va a agarrar a bibliazos al otro, ¿verdad? Y no funciona así. Aprendemos del Señor Jesucristo, cómo habló con la mujer samaritana. Y sí, claro, con los escribas y fariseos tuvo que ser más fuerte. Verdad sin amor es crueldad. Y amor sin verdad es hipocresía. Necesitamos las dos, se requiere conocimiento y verdad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la consejería bíblica? ¿Cuál es el objetivo de la consejería bíblica? Un buen consejero, ya sea bíblico o secular, siempre va a tener una meta en el aconsejado. Siempre. Cada consejero bíblico o secular va a buscar una meta. El consejero secular tendrá objetivos como los siguientes. Va a buscar que su paciente o esa persona sea feliz. Va a buscar proveerle un ambiente adecuado para favorecer la conducta de esa persona. No, pues mira,
cámbiate de lugar, cámbiate de trabajo, cámbiate, en fin. Va a tratar de ponerle su ambiente cómodo para que pueda desarrollarse. También el consejero secular va a buscar evitar el dolor de la persona a toda costa. A toda costa. Es que tú tienes que ser feliz. Es que no destruye esa relación. Ese es el tipo de cosas que va a aconsejar el consejero secular. También va a buscar ayudarle a que esa persona consiga sus planes y anhelos. Es que tú mereces ser feliz. Es que tienes que buscar a toda costa tu prosperidad, tu felicidad. Ese es el consejero secular. Pero cuando nosotros hablamos con un consejero bíblico, la meta va a ser muy diferente. La meta del consejero bíblico va a ser diferente. Aunque esas cosas que les describí no son malas en sí, la meta principal del consejero bíblico es diferente. El consejero bíblico no le ofrece al aconsejado una vida plena porque este mundo es cambiante. No habrá constancia, siempre va a estar buscando cambiar su entorno a su favor. No hay estabilidad en este mundo. Apenas vamos saliendo de una circunstancia cuando ¡pum!, llega otra a la vida. Debemos de tener cuidado en eso. Para verlo más claramente, pensemos en unos padres que están criando a un pequeñito. Si su meta es que su hijo sea feliz, entonces están criando un hijo consentido que buscará toda la vida recibirlo todo. Si se le provee el ambiente adecuado en su casa para que no haga berrinche, para que no se pegue, ¿qué sucederá cuando ese niño vaya de visita a otra casa? Se saldrá de control. Si se busca evitarle el dolor a este niño, entonces tiene que vivir en su cuna todo el tiempo, porque en esta vida hay mucho dolor, pero va a crecer muy vulnerable a la vida. Si se busca que consiga sus planes y anhelos únicamente, bueno, ¿cómo sabemos si esos planes son adecuados o no? A lo mejor lo están dirigiendo a su destrucción. ¿Qué tal si le llama la atención la vida criminal y ese es su anhelo? ¿O qué tal si quiere jugar fútbol y tiene 2 pies izquierdos como yo? Se va a traumar. ¿Sí se fijan? Debemos de tener muchas cosas en cuenta cuando nosotros hacemos neutética. Como podrás ver, unos padres sabios van a buscar la madurez de su hijo por encima de su felicidad. Yo prefiero que mi hijo sea maduro, aunque muchas veces eso va a tener que causarle dolor. Miren, nuevamente vamos a Colosenses 1:28. Colosenses 1:28. La meta del consejero bíblico es diferente a la meta del consejero secular. A quien anunciamos amonestando, y ahí está la palabra neutética, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que sea feliz, para que consiga sus anhelos. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto, es decir, maduro en Cristo Jesús, a todo hombre. ¿Te das cuenta? Como consejero bíblico, tu meta siempre debe de ser ayudar a ese hermano a madurar. Esto debe de estar por encima de su felicidad, de su comodidad, de su prosperidad. Eso es bueno, pero no es lo principal. Lo principal es que esa persona sea para la gloria de Dios ahí donde Dios lo ha puesto. Claro, deseamos su felicidad, su comodidad, todo eso es bueno, pero no es lo principal. Y esto es muy importante, porque muchas veces hemos buscado curar relaciones
buscando disminuir el dolor. En lugar de buscar hacer neutética, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice Filipenses 3, versículos 7 y 8. Nosotros tenemos que tener como meta que la persona conozca más a Cristo. Si el aconsejado llega a conocer mejor a su Salvador, se va a enamorar de Él. Por esa razón se debe de ayudar al aconsejado a mirar al Señor Jesús en medio de su situación. Pablo fue una persona muy preparada física y académicamente. Al convertirse al cristianismo cambió su objetivo en su vida porque encontró algo mucho más valioso. Su objetivo no era únicamente llenarse de información. Miren lo que dice Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué Pablo considera todo lo que ha logrado en la vida como pérdida? Ahora que él está en Cristo Jesús, ¿por qué? Miren lo que dice, por amor de Cristo. El conocer al Señor era lo más valioso para Pablo, más valioso que sus logros personales. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cualquier cosa comparada con conocer mejor a Cristo Jesús es basura. Es basura. Lo mejor que tú puedes hacer con el aconsejado es que conozca a Cristo Jesús. Eso le va a ayudar para toda la vida y lo va a fortalecer. ¿Qué más buscamos nosotros? Que conozca a Cristo Jesús, pero también mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Nosotros buscamos que esa persona sea para la gloria de Dios. ¿Te fijas? La Biblia enseña que nosotros como consejeros bíblicos tenemos objetivos diferentes a los consejeros seculares. Nosotros buscamos que esta persona sea para la gloria de Dios en esa situación en la que está, por más complicada que sea. Claro, vamos a buscar disminuir el dolor, su felicidad, su comodidad, pero esa no es la meta principal. Mire lo que dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hasta aquí Pablo ha hablado sobre la salvación y ahora nos va a dar el propósito de la salvación. Fíjense lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo que debes de tener, que esa persona sea sin mancha delante de Dios. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué nos adoptó? Versículo número 6, miren lo que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando tú tengas a esa persona enfrente de ti, ora en tu mente, Señor, que esta persona conozca más a tu Hijo Jesucristo. Señor, que esta persona sea para tu gloria. Ayúdeme a ser un instrumento para su gloria. ¿Te das cuenta? La meta del consejero bíblico es clara. No le va a decir al aconsejado qué hacer, sino mostrarle lo que dice la Biblia que debe de hacer para vivir para la gloria de Dios. El consejero bíblico
no le va a resolver los problemas al aconsejado, sino que le va a guiar para que tome decisiones que le den gloria a Dios. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿qué debo de hacer? No, hombre, yo no te voy a decir qué debes de hacer. Al rato te va mal y vas a venir conmigo. Usted me dijo. No, nosotros le guiamos. Nosotros le decimos lo que dice la Biblia. Y ya la persona va a tomar su decisión después de haber orado y va a vivir con las consecuencias. Es lo que hacemos. Nosotros como consejeros no le podemos quitar el dolor a la persona, pero sí le guiamos a aquel que le puede menguar el dolor, que le puede sanar, curar. Guiamos a la persona. No podrá cambiarle ese ambiente complicado en el cual se está desarrollando, pero el consejero bíblico sí le puede guiar para que en ese lugar piense de manera diferente, vea a ese lugar de manera diferente. Hay personas que realmente están en lugares de trabajo muy complejos, un ambiente muy pesado. La solución no es decirle, cámbiate de trabajo, no. Dios está desarrollando ahí un carácter cristiano en ti. Donde tú vayas va a haber problemas, donde tú vayas va a haber dificultades. Tú no puedes cambiar el ambiente, pero tú sí puedes cambiar. Varias personas me han dicho, hermano, me tomó años ver el lugar donde yo me desenvuelvo de una manera diferente. Qué ciego estaba, qué ciega estaba. Entonces nosotros no buscamos cambiar el ambiente, buscamos que ahí, en esa situación, sea para la gloria de Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ay, ay, ay. ¿Has cometido el error al aconsejar de buscar quitar el dolor o buscar la felicidad de la persona en lugar de la gloria de Dios? ¿Has cometido tú ese error? Yo creo que muchos hemos cometido ese error y más con los hijos. Eso los padres lo cometemos muy fácilmente. ¿Qué harías diferente en la última vez que aconsejaste a alguien? Después de que estudiamos esto rápidamente, ¿qué harías diferente en la última vez que aconsejaste? Seguramente cada uno de nosotros haríamos cambios. Bueno, pues ahí viene lo complicado. ¿Están listos? Ay, 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 qué valientes. Les dije, viene lo complicado y amén, gloria a Dios, aleluya. A ver si es cierto. Ahí les va. Con información viene exactamente. Esto es muy importante, hermanos. Por favor, vamos a Gálatas 6:1. Para poder aconsejar adecuadamente, debemos de tener información. De otra forma, no sabremos cuál es la situación. Pero debemos de tener siempre presente que con información viene responsabilidad. La curiosidad es una tendencia pecaminosa que debemos de hacer morir en nosotros. Muchas veces queremos enterarnos de cosas que no deberíamos de enterarnos por curiosidad, y eso es pecado. No debemos de buscar tener información para satisfacer nuestra curiosidad. Eso es malo. No debemos de dar una noticia para volvernos populares ante los demás. Eso es pecado. No debemos de recolectar información para después chantajear a alguien. Eso también es pecado. Como creyentes debemos de manejar la información con mucho cuidado, con mucha madurez. Miren lo que dice Gálatas 6:1. ¿Ya lo tienen? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna... Ay, ay, ay. Aquí tenemos algo que dicen en inglés, juicy. Alguien fue sorprendido en una falta. Eso quiere decir que yo soy testigo de una información delicada. Un hermano ha caído en pecado.
Debo de saber qué hacer con esa información. ¿A quién se le debe de dar la responsabilidad cuando yo me entero de algo delicado y no lo puedo manejar? Miren lo que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los maduros van a saber qué hacer con esa información, cómo aplicar el conocimiento bíblico, van a saber manejar la información. ¿Qué deben de hacer los espirituales con esa alma que necesita dirección? Sigamos leyendo. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos demostrar madurez cuando viene información a nosotros, porque le vamos a dar cuentas a Dios. Llega una persona y nos dice: por favor, ora por mí. Y sabemos, consejero bíblico en desarrollo, ¿me puedes dar los detalles para orar específicamente por ti? Desde ahí ya ten cuidado, hermano. Si la persona no quiere darte detalles, no los pidas. El Señor sabe. Yo sé que tienes necesidad, voy a orar por ti. ¿A poco no les ha pasado? ¿Me puedes dar los detalles para orar específicamente? Sí, cómo no. Hermanos, ser consejero bíblico es una responsabilidad muy grande ante los demás. Muy grande. Hay dos factores muy importantes de los cuales tú le vas a dar cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con esa información que se te confió? Y no solo eso, ¿cómo dirigiste a esa persona, a esa alma que Dios te envió? Son dos cosas por las cuales vamos a dar cuentas ante Dios. Tenemos una responsabilidad ante los demás. Un mal comentario, un mal consejo puede ser piedra de tropiezo para otros. Manejar una situación en una manera inapropiada puede generar muchos problemas. Piensa en el siguiente ejemplo. Imagínate esto. El esposo de una hermana en Cristo muy cercana a tu familia te dice que le fue infiel a su esposa. ¿Qué le dirías? ¿Qué haces con esa información? Piensa en esto. Si la hermana se entera que tú, varón, lo sabías y no se lo dijiste, ¿cómo crees que lo tome ella? Si le dices a la esposa inmediatamente, el hermano te va a acusar de haberlo defraudado, de defraudar su confianza porque está buscando ayuda. ¿Cómo manejas una situación así? Veamos un ejemplo un poco más complicado. Alguien llega a ti y te dice que cometió un crimen. Un hermano en Cristo te dice: acabo de cometer un crimen. Un horrible crimen. ¿Qué le dirías? ¿Qué haces con esa información? Ahora tú ya eres parte de esa situación porque conoces la información. Con información viene responsabilidad. Esto es serio. Ser consejero bíblico es una responsabilidad muy grande ante Dios. Y aquí aprovecho para decirles, los ancianos de esta iglesia manejamos mucha información. Y a veces hay casos donde los hermanos tienen muy poca información. Por eso no entienden las decisiones que a veces tomamos. Pero aprovecho para decirles que estamos conscientes, los 8 ancianos, de la seriedad de esto, de nuestra responsabilidad ante Dios. Ay de nosotros si manejamos incorrectamente la información. A veces yo tengo que decirle a las personas cuando vienen a mí y no les puedo decir toda la información. Créanlo que yo estoy consciente que si tomamos una mala decisión, tenemos cuentas ante Dios. A veces es bien complicado, hermanos. Como aprendimos,
le vamos a dar cuentas a Dios. Al que tenemos que buscar agradar nosotros siempre va a ser a Dios. Y eso nos va a generar dificultades y fricciones con los demás. Hay personas que no van a entender las decisiones o no van a querer aceptar las decisiones que tomamos. Siempre nosotros vamos a buscar darle la gloria a Dios por encima de la felicidad de la persona. Aunque vamos a buscar disminuir el dolor, ayudarla, siempre nosotros como consejeros bíblicos tenemos que buscar la gloria de Dios porque nos va a pedir cuentas. Si alguien viene a nosotros y nos cuenta que realizó un crimen, ¿qué debemos de hacer nosotros? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Alguien viene a mí y me dice, ¿sabe qué? Cometí violencia doméstica, abuso infantil, robo. Yo ya tengo un deber ante Dios, ante la ley, ante la sociedad. Tengo que denunciarlo a la policía. Y lo vamos a denunciar. Me tocó un caso ya hace varios años donde vino una mujer y nos dijo a mi esposa y a mí, es que mi esposo me hizo esto y nos enseñó. Le dije, tienes que denunciarlo. Y si no lo denuncias tú, lo voy a denunciar yo. No tenemos otra opción. Es lo que nos enseña la Biblia y es lo que tenemos que hacer. Hay veces que vienen a nosotros y podemos dar consejería informal, pero hay veces cuando el caso es más complejo que se les da una forma y esto se les dice, si esta situación involucra un crimen, vamos a dar parte a la policía, tenemos que hacerlo. Con información viene responsabilidad. Ahora sí van a pedir oración así con detalles. No tienes que decirme, yo oro por ti, no te preocupes, Dios sabe, Dios sabe. Pero es muy serio, es muy delicado todo esto. Debemos de tener cuidado cómo manejamos la información. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces van a venir personas a ti y te van a dar su mejor versión. Tienen problemas en su hogar y cuando vienen a ti, parecen hasta con aureola y alas. Y decimos, no, este es un angelito, aquel es un diablo. O viceversa. Las personas siempre, todos nosotros, vamos a dar la mejor versión de cada uno. Vamos a justificar nuestros actos. Lo que hagamos no es tan grande comparado a lo que me hacen a mí. No. Siempre todos tenemos esa tendencia. Tendemos a minimizar nuestras faltas y maximizar las faltas de los demás. Es nuestra responsabilidad ante Dios siempre ver las dos caras de la moneda. Es verdad que a veces hay casos donde en cuanto lo oímos, hierve la sangre y ese hol que todos llevamos dentro quiere salir. Pero tenemos que escuchar siempre el otro lado. Siempre tenemos que escuchar los dos lados. Porque con información viene responsabilidad. Si yo no lo hago y tomo un juicio rápidamente, miren lo que dice Proverbios 20:23. Y esto es algo muy común. Muchas veces nos dan una información y sin tener el otro lado, ya dictamos, nos convertimos en jueces, damos el veredicto y ejecutamos la sentencia. Así de rápido. Pero miren lo que dice la Biblia, Proverbios 20:23, entre muchos pasajes. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Debes de ser siempre imparcial y eso implica que siempre debes escuchar los dos lados. Se dice en física, a toda acción corresponde una reacción de igual o mayor magnitud. Tenía que apantallarlos en esta mañana. Con información viene responsabilidad, hermanos. Antes de hacer un juicio, asegúrate que tienes toda la información que se requiere. Porque tenemos una deuda ante Dios. Esto es serio, es delicado, primeramente ante Dios. Preguntas de aplicación, ¿están listos?
¿Ha sido culpable de manejar incorrectamente la información al aconsejar? ¿Ha sido culpable? No me digan porque después no los voy a ver igual. No me digan. No, yo creo que todos de alguna manera hemos cometido estos errores. Por eso los estamos estudiando. Siguiente pregunta, ¿están listos? Sí. ¿Qué debes de hacer desde ahora para manejar la información recibida con madurez espiritual? ¿Qué vas a hacer ahora? Quizá en estos momentos tú tienes ya información de ciertas cosas que te hace partícipe de esa situación. ¿Qué tienes que hacer para manejarla con madurez? ¿Algún consejero bíblico que se quiera certificar en esta semana aquí? La realidad es que todos somos llamados a aconsejar y que el Señor nos ayude, porque es un privilegio también, es una responsabilidad, pero también cuando oramos con las personas, cuando les animamos con la palabra de Dios, es una bendición incomparable, incomparable. Les tengo una mala noticia, ¿están listos? Con esto, después de 1 año y 1 mes y 2 semanas, damos por terminado nuestro curso de consejería bíblica. Tenemos visitantes aquí, hermanos. Esta es la parte donde ustedes se ponen bien tristes porque el año pasado fue de gran bendición en la escuela dominical. Déjenme repetirlo. Con esta clase, hermanos, les tengo una mala noticia. Terminamos nuestro curso de consejería bíblica. Yo sé, hermano, yo sé. A mí también me duele. Pero la buena noticia es que vamos a empezar nuestro curso de familia cristiana. Familia cristiana. Lo practicamos todo el año para que, como los niños chiquitos, ¿verdad? Que van a tener su festival, la maestra bien emocionada y a la mera hora no sale. ¿Alguna pregunta, duda, comentario acerca de consejería bíblica? ¿Duda, comentario, pregunta? ¿Nada? Bueno, pues que el Señor nos ayude. Por favor, estemos orando por este próximo estudio. Soy honesto con ustedes. Es más fácil enseñar eclesiología, escatología, neumatología, soteriología, en fin, que enseñar sobre la familia, porque todos tenemos espacio donde mejorar. Que el Señor nos ayude en verdad en este próximo curso que estudiaremos en este año. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, le damos las gracias por la oportunidad que nos dio de instruirnos en su santa palabra todo este año en consejería bíblica, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos todo lo que necesitamos para ayudar a nuestros hermanos, ministrarles, aconsejarles, pero como siempre lo dijimos todo este año, todo empieza con nosotros. Que esto que aprendimos, Señor, lo podamos aplicar primeramente a nuestra vida y después lo extendamos a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser consejeros fieles. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en sus manos. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos y ese deseo que usted ha puesto en sus corazones de aprender más de usted. Que podamos seguir trabajando unidos, hombro a hombro, creciendo espiritualmente por el bien del Evangelio. A usted le damos la honra, le damos la gloria, Señor, y agradecemos la oportunidad que nos da de terminar este curso. Gracias, amado Dios, y pedimos por esta tarde que usted nos traiga de nueva cuenta a su casa de oración, porque queremos darle la honra, la gloria, y cómo no, si Cristo Jesús ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, y gracias a eso tenemos justificación y vida eterna. Y precisamente en ese nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.